La Atalaya, 1 de junio de 2006. En este número el título de portada es Consuelo para los mayores. Consta de los dos siguientes artículos: Abandonados, maltratados y mayores. Y Dios se interesa por los mayores. En la sección La palabra de Jehová es viva, presentamos los puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos. Posteriormente está Aplicar los principios bíblicos nos da satisfacción en la vida. A continuación lo invitamos a escuchar la interesante biografía. Sirvo con alegría a pesar de las enfermedades. Enseguida presentamos los artículos de estudio. Jehová anuncia desde el principio el final y escoge la vida a fin de que te mantengas vivo. La grabación concluye con preguntas de los lectores y el adorno de la Galilea. Ahora lo invitamos a escuchar el primer artículo de la serie de portada. El título es Abandonados, maltratados y mayores. En su ronda, un vigilante nocturno se topó con una escena escalofriante. Justo delante de un lujoso edificio de apartamentos, yacían los cadáveres de un matrimonio mayor que se había arrojado por la ventana de su vivienda en el 8º piso. Por horrible que haya sido su suicidio, aún más espeluznante fue el motivo que los impulsó a hacerlo. Una nota que se halló en el bolsillo del esposo decía: Nos quitamos la vida cansados del maltrato y el acoso constantes que recibimos de nuestro hijo y nuestra nuera. Los detalles de este incidente quizás sean poco corrientes, pero lo preocupante es lo común del problema subyacente. El maltrato de mayores plaga prácticamente todo rincón del planeta. Veamos los siguientes informes. Un estudio reveló que el 4% de los ancianos de Canadá han sufrido maltrato o explotación, a menudo por parte de familiares. Sin embargo, muchas de las víctimas tienen vergüenza o miedo de hablar de su triste situación. Los expertos calculan que la cifra exacta quizá ronde el 10%. Pese a su imagen de tener fuertes lazos familiares, la sociedad india se desmorona ante el aumento de personas mayores abandonadas por sus hijos, advierte la revista India Today. Las cifras más confiables indican que entre 1 millón y 2 millones de estadounidenses de 65 años de edad en adelante han sido heridos, explotados o maltratados de alguna forma por alguien que debería haberlos cuidado y protegido, informa el Centro Nacional contra el Maltrato de los Ancianos de Estados Unidos. Un fiscal adjunto del Distrito de San Diego, California, señala que el maltrato de ancianos es uno de los problemas más serios que afrontan las autoridades hoy día. Y agrega: me parece que el problema va a agravarse en los próximos años. En Canterbury, Nueva Zelanda, crece la preocupación por los mayores, pues parece ser que sus propios familiares se aprovechan de ellos, sobre todo los que tienen problemas con las drogas, el alcohol o el juego por dinero. El número de casos denunciados de maltrato de mayores en esa zona aumentó vertiginosamente de 65 en 2002 a 107 en 2003. El presidente de una organización que se estableció para impedir esta clase de maltrato señala que esa cifra pudiera representar tan solo la punta del iceberg. La Federación Japonesa de Colegios de Abogados aconsejó que los mayores que han sido maltratados deben recibir aún más atención que las víctimas de maltrato infantil o de otro tipo de violencia doméstica, informa The Japan Times. ¿Por qué? El rotativo indica que una razón es porque, en comparación con el maltrato de menores o de cónyuges, el de los mayores tiende a tomar más tiempo para descubrirse, en parte porque los ancianos se sienten responsables cuando los maltratadores son sus hijos, y también porque hasta la fecha el gobierno y las administraciones locales no han tomado cartas en el asunto. Esta pequeña muestra de lo que está ocurriendo en el mundo hace que nos preguntemos: ¿por qué hay tantos ancianos abandonados y maltratados? ¿Hay alguna esperanza de que los asuntos mejoren? ¿Qué consuelo hay para la gente mayor? Fin del artículo. Dios se interesa por los mayores. No sorprende que el maltrato de personas mayores esté tan extendido hoy. Hace mucho, la Biblia predijo que durante los últimos días de este sistema impío, los individuos serían amadores de sí mismos sin tener cariño natural. 2 Timoteo 3:1-3. El vocablo griego que aquí se traduce cariño natural denota el amor que normalmente existe en la familia. Tal como indica la profecía bíblica, no cabe duda de que esa clase de cariño no abunda en la actualidad. En marcado contraste con las personas que maltratan a los mayores,
Jehová Dios valora muchísimo a los de edad avanzada y se interesa por ellos. Veamos cómo se demuestra esto en la Biblia. Juez de viudas. El interés que Jehová Dios tiene en los mayores se evidencia en las escrituras hebreas. En Salmo 68:5, por ejemplo, David llama a Dios juez de viudas, que a menudo son mayores. La nota a pie de página dice: por supuesto, algunas viudas no son de edad avanzada. El hecho de que Dios también se interesa por las viudas más jóvenes se desprende de lo que dice Levítico 22:13. Fin de la nota. Otras traducciones de la Biblia, en lugar de la palabra juez, dicen defensor, protector y abogado. Es obvio que Jehová se interesa por tales mujeres. De hecho, las Escrituras afirman que arde en cólera si se las maltrata. Las viudas, así como todos los mayores fieles, son muy apreciadas por Dios y sus siervos. Proverbios 16:31 expresa el punto de vista de Jehová y su pueblo al decir: la canicie es corona de hermosura cuando se halla en el camino de la justicia. No sorprende que el respeto a los mayores fuera una parte esencial de la ley que Jehová dio a Israel. A los israelitas se les mandó: ante canas debes levantarte, y tienes que mostrar consideración a la persona del envejecido, y tienes que estar en temor de tu Dios. Yo soy Jehová. Levítico 19:32. Por lo tanto, en Israel el respeto a los mayores estaba vinculado a la relación de la persona con Jehová Dios. Nadie podía decir que amaba a Dios si maltrataba a alguien de edad avanzada. Los cristianos no estamos sujetos a la ley mosaica, pero estamos bajo la ley del Cristo. Este hecho tiene un profundo efecto en nuestra conducta y actitud, y lo demostramos, en parte, al tratar con amor a los padres y mayores y al interesarnos por ellos. Gálatas 6:2. Y no mostramos amor solo porque se nos ordena que lo hagamos, sino porque el corazón nos impulsa a hacerlo. Ámense unos a otros intensamente desde el corazón, nos insta el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:22. El discípulo Santiago da otra razón por la que debemos cuidar de los mayores, al escribir: la forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación y mantenerse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Aquí Santiago presenta un punto conmovedor. Recalca lo importantes que son para Jehová estas personas. De modo que no basta con que simplemente no maltratemos a los mayores. Tenemos que mostrarles interés sincero y hacer cosas provechosas para ellos. Santiago escribió: la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. La siguiente es información suplementaria. Amor en acción. Los superintendentes de las congregaciones de los testigos de Jehová son los primeros en mostrar consideración a los mayores, pues toman en serio la exhortación del apóstol Pedro: pastoreen el rebaño de Dios bajo su custodia. Primera de Pedro 5:2. Ayudar a sus hermanos de manera práctica es parte de la obra de cuidar del rebaño de Dios. Ahora bien, ¿de qué maneras es posible prestar ayuda a los envejecidos? Es preciso ser pacientes. Quizá haya que visitarlos varias veces y conversar con ellos para entender bien sus necesidades. Tal vez necesiten que se les ayude con las compras y la limpieza, el transporte a las reuniones cristianas, la lectura de la Biblia y las publicaciones bíblicas y muchas otras cosas más. Siempre que sea posible, deben hacerse planes prácticos y confiables y asegurarse de que se lleven a cabo. Ahora bien, ¿qué hacer si un hermano o una hermana mayor de la congregación atraviesa serios apuros económicos? En primer lugar, es aconsejable averiguar si hay hijos u otros familiares que puedan ayudar. Tal proceder está en armonía con lo que dice 1 Timoteo 5:4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a practicar devoción piadosa en su propia casa y a seguir pagando la debida compensación a sus padres y abuelos, porque esto es acepto a vista de Dios. Es posible que la persona mayor no sepa si tiene derecho a recibir ayuda económica del gobierno, y tal vez algún miembro de la congregación esté en condiciones de orientarla. Si nada de lo mencionado es viable, los ancianos pueden determinar si la persona satisface los requisitos para recibir asistencia de la congregación. En la congregación del siglo I se procedió así en ocasiones, pues el apóstol Pablo escribió a su colaborador Timoteo:
que sea puesta en la lista la viuda que haya cumplido no menos de 60 años, mujer de un solo esposo, de quien se dé testimonio por sus excelentes obras, si crió hijos, si hospedó a extraños, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los atribulados, si siguió con diligencia toda buena obra. 1 Timoteo 5, 9 y 10. Retorno al artículo. Consuelo en su tribulación. De las palabras de Santiago se desprende otra lección. Él dijo a los cristianos que cuidaran de las viudas en su tribulación. La palabra griega que se vierte tribulación significa fundamentalmente angustia, aflicción o sufrimiento ocasionado por la presión de las circunstancias. No hay duda de que muchas personas mayores sufren angustia. Algunas se sienten solas, otras están deprimidas por las limitaciones que les impone la vejez. Incluso las que están bastante activas en el servicio de Dios pudieran sentirse desanimadas. Tomemos el caso de Juan. Él ha sido un fiel proclamador del reino de Dios por más de 40 años, y durante las últimas 3 décadas ha participado en el servicio especial de tiempo completo. Ya tiene más de 80 años de edad y admite que a veces se siente descorazonado. Dice, con frecuencia reflexiono sobre el pasado y recuerdo mis errores, mis muchos errores. Siempre pienso que pude haberlo hecho mejor. Tales personas pueden hallar consuelo en el hecho de que Jehová, si bien es perfecto, no es perfeccionista. Aunque Él es consciente de nuestros errores, la Biblia dice, si errores fuera lo que tú vigilas, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Salmo 133. Sí, Jehová ve más allá de nuestros errores y conoce lo que hay en el corazón. ¿Cómo lo sabemos? El rey David, que era imperfecto y cometió errores, escribió bajo inspiración divina las palabras que hoy leemos en Salmo 139, 1 a 3. Oh Jehová, tú me has escudriñado completamente y me conoces. Tú mismo has llegado a conocer mi sentarme y mi levantarme. Has considerado mi pensamiento desde lejos. Mi viajar y mi yacer tendido has medido, y te has familiarizado hasta con todos mis caminos. La expresión has medido, que se emplea aquí, significa literalmente cerner. Muy parecido a la manera como el agricultor avienta el grano para separarlo de la paja. Bajo inspiración divina, David nos asegura que Jehová sabe cómo separar y conservar en su memoria nuestras obras buenas. Nuestro misericordioso Padre Celestial recuerda y aprecia nuestras buenas obras si permanecemos fieles a Él. De hecho, la Biblia dice que para Él sería injusto olvidar nuestras obras y el amor que mostramos a su nombre. Las cosas anteriores han pasado. La Biblia enseña que los problemas de la vejez no formaban parte del propósito de Dios para la humanidad. Fue solo después de que nuestros primeros padres se rebelaron contra su Creador que los efectos debilitantes de la vejez se convirtieron en parte de la vida de los seres humanos. Pero esta situación no será eterna. Como ya se ha mencionado, muchas de las malas condiciones que se ven hoy, entre ellas el maltrato de los mayores, son prueba de que vivimos en los últimos días de este sistema de cosas. 2 Timoteo 3:1. Dios se propone acabar con los efectos del pecado, incluso los estragos de la vejez y la muerte. La Biblia dice, Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Revelación 21:4. En el nuevo mundo de Dios, los achaques de la vejez serán cosa del pasado, como también lo será el maltrato de los mayores. Incluso las personas que han muerto y que están en la memoria de Dios resucitarán y tendrán la oportunidad de vivir para siempre en una tierra paradisiaca. En ese tiempo será más evidente que nunca que Jehová Dios no solo se interesa por los mayores, sino por todas las personas que le obedecen. Fin del artículo. La palabra de Jehová es viva. Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos. Los siervos de Jehová esperamos afrontar pruebas y dificultades. Todos los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con Cristo Jesús también serán perseguidos, escribió el apóstol Pablo. 2 Timoteo 3:12. ¿Qué nos ayudará a aguantar las pruebas y persecuciones y así demostrar nuestra lealtad a Dios? La segunda de las 5 secciones de Salmos nos da esa ayuda. Los Salmos 42 a 72 destacan que si queremos aguantar las pruebas fielmente,
Tenemos que confiar por completo en Jehová y esperar a que Él nos libere. ¡Qué valiosa lección para nosotros! El mensaje del libro segundo de los Salmos, al igual que el resto de la palabra de Dios, es vivo y ejerce poder, incluso en la actualidad. Jehová es nuestro refugio y fuerza. Salmo 42, 1 a 50, 23. Un levita se halla en el exilio. Apenado porque no puede ir al santuario para adorar a Jehová, se consuela diciéndose: ¿por qué estás desesperada, oh alma mía? ¿Y por qué estás alborotada dentro de mí? Espera a Dios. Salmo 42, 5, 11 y 43, 5. Este versículo repetido enlaza las 3 estrofas de los Salmos 42 y 43 en un solo poema. El Salmo 44 es una súplica por Judá, una nación angustiada, tal vez debido a la amenaza de una invasión asiria en los días del rey Ezequías. El Salmo 45, una canción sobre la boda de un rey, es un cuadro profético del rey mesiánico. Los siguientes 3 salmos representan a Jehová como refugio y fuerza, un gran rey sobre toda la tierra y una altura segura. Salmo 46.1, 47.2, 48.3. El Salmo 49 señala hermosamente que ningún hombre puede de manera alguna redimir siquiera a un hermano. Salmo 49.7. Los primeros 8 salmos de la segunda sección se atribuyen a los hijos de Coré. El noveno, el Salmo 50, es una composición de Asaf. Respuestas a preguntas bíblicas. Salmo 44, versículo 19. ¿Qué era el lugar de chacales? El salmista quizás se refería a un campo de batalla, donde los chacales se alimentan de los cadáveres. Salmo 45, versículos 13 y 14a. ¿Quién es la hija del rey que será llevada al rey? Es la hija del rey de la eternidad, Jehová Dios. Revelación 15:3. Representa a la congregación glorificada de 144,000 cristianos, a quienes Jehová adopta como sus hijos, ungiéndolos con su espíritu. Esta hija de Jehová, preparada como una novia adornada para su esposo, será llevada ante el novio, el rey mesiánico. Revelación 21:2. Salmo 45, versículos 14b y 15. ¿A quiénes representan las vírgenes? A la gran muchedumbre de adoradores verdaderos que se unen al resto ungido y lo apoyan. Puesto que salen de la gran tribulación con vida, estarán en la tierra cuando se lleve a cabo la boda del rey mesiánico en el cielo. Revelación 7:9, 13 y 14. En ese momento ellos sentirán gran regocijo y gozo. Salmo 45, versículo 16. ¿En qué sentido llegará a haber hijos en lugar de los antepasados del rey? Cuando Jesús nació en la tierra, tuvo antepasados terrestres. Estos se convertirán en sus hijos cuando Él los resucite durante su reinado de 1000 años. Algunos de ellos se hallarán entre quienes sean nombrados príncipes en toda la tierra. Salmo 50, versículo 2. ¿Por qué se llama a Jerusalén la perfección de la belleza? No era por la apariencia de la ciudad, sino por el hecho de que Jehová la utilizaba y le había conferido esplendor al convertirla en la sede de su templo y en la capital de sus reyes ungidos. Lecciones para nosotros. Salmo 42, versículos 1 a 3. Tal como una sierva en una región árida ansía el agua, el levita ansiaba acercarse a Jehová. Estaba tan triste porque no podía adorar a Jehová en su santuario que sus lágrimas llegaron a ser su alimento día y noche. Es decir, perdió el apetito. ¿No deberíamos cultivar un aprecio profundo por adorar a Jehová junto con nuestros hermanos en la fe? Salmo 42, versículos 4, 5 y 11, y Salmo 43, versículos 3 a 5. Si por alguna razón más allá de nuestro control se nos separa temporalmente de la congregación cristiana, nos sostendrá recordar los momentos felices pasados con nuestros hermanos. Aunque tales recuerdos quizá aumenten nuestra soledad al principio, también nos ayudarán a tener presente que Dios es nuestro refugio y que necesitamos esperar en Él para recibir alivio. Salmo 46, versículos 1 a 3.
Sin importar las calamidades que afrontemos, debemos tener una confianza inquebrantable en que Dios es para nosotros refugio y fuerza. Salmo 50, versículos 16 a 19. La persona que habla con engaño y practica la maldad no tiene ningún derecho a representar a Dios. Salmo 50, versículo 20. En vez de apresurarnos a hablar sobre las faltas de los demás, debemos pasarlas por alto. Hacia Dios espera silenciosamente, oh alma mía. Salmo 51, 1 a 71, 24. Este grupo de salmos empieza con la oración sincera de David después de que pecó con Batseba. Los salmos 52 a 57 muestran que Jehová librará a los que arrojan su carga sobre él y esperan a que lo salve. Los salmos 58 a 64 indican que David hace de Jehová su refugio durante todas sus angustias. Él canta: hacia Dios espera silenciosamente, oh alma mía, porque de él viene mi esperanza. Salmo 62, 5. La intimidad con nuestro libertador debe impulsarnos a celebrar con melodía la gloria de su nombre. Salmo 66, 2. Se alaba a Jehová como generoso proveedor en el Salmo 65, como un Dios de actos de salvación en los Salmos 67 y 68, y como el gran proveedor de escape en los Salmos 70 y 71. Respuestas a preguntas bíblicas. Salmo 51, versículo 12. ¿De quién era el espíritu bien dispuesto con el que David le pidió a Dios que lo sostuviera? David no se refería a la disposición de Dios de ayudarlo, ni a su Espíritu Santo. Se trata, más bien, del espíritu de David, es decir, de su propia inclinación mental. Le pide a Dios que le infunda el deseo de hacer lo que es bueno. Salmo 53, versículo 1. ¿En qué sentido es insensato el que niega la existencia de Dios? La insensatez a la que alude este versículo no es ninguna deficiencia intelectual. El hecho de que se refiere a la persona moralmente insensata se desprende del desplome moral que provoca esa actitud y que se describe en Salmo 53, 1 a 4. Salmo 58, versículos 3 a 5. ¿De qué manera son los inicuos como una serpiente? Las mentiras que dicen sobre otras personas son como la ponzoña de una serpiente. Dañan la buena reputación de sus víctimas, como la cobra que tapa su oído. Los inicuos no escuchan la dirección ni la corrección. Salmo 58, versículo 7. ¿En qué sentido se disuelven los inicuos como en aguas que van corriendo? Puede que David pensara en las aguas de ciertos valles torrenciales de la tierra prometida. Aun si una inundación repentina aumentaba el nivel de agua en esos valles, dichas aguas corrían y desaparecían rápidamente. David estaba pidiendo a Jehová que los malvados desaparecieran con rapidez. Salmo 68, versículo 13. ¿Por qué estaban las alas de una paloma cubiertas de plata y sus plumas remeras de oro verde amarillento? Ciertas palomas de color gris azulado tienen un brillo iridiscente en algunas de sus plumas, lo que les da una apariencia metálica bajo la dorada luz del sol. David tal vez estaba asemejando a los victoriosos guerreros israelitas que venían de una batalla a una paloma como esa, con alas fuertes y apariencia brillante. Algunos biblistas han sugerido que pudiera ser una descripción de una obra de arte, un trofeo que fuera parte de un botín. De cualquier modo, David hacía referencia a las victorias que Jehová dio a su pueblo sobre sus enemigos. Salmo 68, versículo 18. ¿Quiénes eran los dones en la forma de hombres? Eran hombres que habían sido tomados cautivos durante la conquista de la tierra prometida. Con el tiempo, fueron asignados a ayudar a los levitas en sus labores. Salmo 68, versículo 30. ¿Qué significa la petición de que se reprenda a la bestia salvaje de las cañas? Refiriéndose en sentido figurado a los enemigos del pueblo de Jehová como bestias salvajes, David pidió a Dios que los reprendiera, o sea, que no les permitiera usar su poder para causar daño. Salmo 69, versículo 23. ¿Qué significa la expresión «haz que las caderas del enemigo vacilen»? Los músculos de la cadera son esenciales para realizar tareas arduas, como levantar y llevar cargas pesadas. Las caderas vacilantes comunican la idea de que se han perdido las fuerzas.
David pidió que sus enemigos perdieran su fuerza, su poder. Lecciones para nosotros. Salmo 51, versículos 1 a 4 y 17. Cometer un pecado no necesariamente nos aleja de Jehová Dios. Si nos arrepentimos, podemos confiar en su misericordia. Salmo 51, versículos 5 y 7 a 10. Si hemos pecado, podemos suplicar a Jehová que nos perdone teniendo en cuenta nuestro pecado heredado. También debemos pedirle que nos purifique, que nos restaure, que nos ayude a arrancar del corazón las tendencias pecaminosas y que nos dé un espíritu constante. Salmo 51, versículo 18. Los pecados de David amenazaron el bienestar de toda la nación. Por eso pidió la buena voluntad de Dios sobre Sión. Cuando una persona comete un pecado grave, a menudo causa oprobio al nombre de Jehová y a la congregación. Es necesario que dicha persona suplique a Dios que repare el daño que ella haya causado. Salmo 52, versículo 8. Podemos ser como un olivo frondoso en la casa de Dios, cerca de Jehová y productivos en su servicio, si le obedecemos y aceptamos su disciplina de buena gana. Salmo 55, versículos 4, 5, 12 a 14 y 16 a 18. La conspiración de su propio hijo Absalón y la traición de Aitofel, su consejero de confianza, le causaron un profundo dolor a David. Sin embargo, su confianza en Jehová no disminuyó. Nosotros tampoco debemos permitir que los sentimientos de dolor y angustia debiliten nuestra confianza en Dios. Salmo 55, versículo 22. ¿Cómo arrojamos nuestras cargas sobre Jehová? Lo hacemos, 1. Diciéndole en oración qué es lo que nos preocupa. 2. Acudiendo a su palabra y organización en busca de guía y apoyo. Y 3. Haciendo lo que razonablemente podamos para resolver la situación. Salmo 56, versículo 8. Jehová no solo conoce nuestra situación, sino también el efecto emocional que nos produce. Salmo 62, versículo 11. Dios no tiene que depender de ninguna fuente externa de energía. Él es la fuente del poder. La fuerza le pertenece a Él. Salmo 63, versículo 3. La bondad amorosa de Dios es mejor que la vida, porque sin ella la vida no tiene ningún sentido. El proceder sabio es cultivar una relación de amistad con Jehová. Salmo 63, versículo 6. La noche, cuando todo está en silencio y no hay distracciones, puede ser un momento propicio para meditar. Salmo 64, versículos 2 a 4. El chisme puede dañar el buen nombre de una persona inocente. No debemos escuchar esa clase de habla ni esparcirla. Salmo 69, versículo 4. Para mantener la paz, a veces quizá sea prudente pedir disculpas, es decir, devolver, aunque no estemos convencidos de haber hecho algo malo. Salmo 70, versículos 1 a 5. Jehová oye nuestras súplicas. Aunque Dios quizás permita que continúe una prueba, Él nos dará la sabiduría para afrontar la situación y las fuerzas para soportarla. No dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Salmo 71, versículos 5 y 17. David cultivó valor y fortaleza al hacer de Jehová su confianza en su juventud, aún antes de enfrentarse al gigante filisteo Goliat. Los jóvenes hacen bien en confiar en Jehová en todo lo que hacen. Llene su gloria toda la tierra. La canción final de la segunda colección de Salmos, el Salmo 72, tiene que ver con el reinado de Salomón y prefigura las condiciones que existirán bajo el reinado del Mesías. Se mencionan magníficas bendiciones, como paz abundante, el fin de la opresión y la violencia y gran cantidad de alimentos en la tierra. ¿Estaremos entre los que gozarán de estas y otras bendiciones del reino? Así será así, como el salmista, estamos contentos con esperar en Jehová y hacer de Él nuestro refugio y fortaleza. Las oraciones de David terminan con estas palabras: Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace obras maravillosas, y bendito sea su glorioso nombre hasta tiempo indefinido, y llene su gloria toda la tierra. Amén
y amén. Salmo 72, 18 a 20. De igual manera, bendigamos nosotros a Jehová y alabemos su glorioso nombre con todo el corazón. Fin del artículo. Aplicar los principios bíblicos nos da satisfacción en la vida. Seguro que en alguna ocasión ha visto a un gato que, hecho un ovillo, ronronea mientras descansa. Es la viva imagen de la satisfacción. Qué bueno sería poder acurrucarse como él y sentir esa dicha. Para muchos, no obstante, tal sensación es efímera y poco común. ¿Por qué motivo? Porque debido a la imperfección tenemos que vivir con nuestros propios errores y soportar los ajenos. Además, nos hallamos en el período que la Biblia llama los últimos días, caracterizados por ser tiempos críticos difíciles de manejar. 2 Timoteo 3, 1 a 5. Aunque tengamos entrañables recuerdos de una infancia feliz, actualmente la mayoría de nosotros sufre el potente impacto de estos tiempos críticos. ¿Es posible sentirse satisfecho hoy en día? Note que las Escrituras dicen que estos tiempos críticos serían difíciles, pero no imposibles de manejar. Podemos sobrellevarlos si aplicamos los principios bíblicos. Quizás no siempre solucionemos nuestros problemas, pero sí lograremos cierto grado de satisfacción. Examinemos 3 de tales principios. Mantenga un punto de vista realista. Para sentirnos satisfechos debemos mantener un enfoque realista de nuestras limitaciones y de las de los demás. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo señala: todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios. Romanos 3:23. Existen muchos aspectos de la gloria de Jehová que escapan a nuestro entendimiento. Un ejemplo es el sencillo detalle mencionado en Génesis 1:31. Vio Dios todo lo que había hecho y, mire, era muy bueno. Siempre que Jehová decide repasar sus logros, puede exclamar que el resultado es muy bueno. Ningún ser humano puede afirmar eso en todos los casos. Reconocer nuestras limitaciones es el primer paso para sentirnos satisfechos, pero hace falta algo más. Hemos de comprender y aceptar la forma en que Jehová ve este asunto. La palabra griega que se traduce pecado proviene de una raíz que significa errar el blanco. Pensemos, por ejemplo, en alguien que desea ganar una competición de tiro con arco y dispone de 3 flechas. Lanza la primera y falla por 1 metro. Con la segunda apunta mejor, pero la flecha se desvía de nuevo por más de 1 palmo. Muy concentrado, dispara la última y, esta vez, falla por tan solo 1 par de centímetros. Estuvo cerca, pero no lo logró. Todos nosotros somos como ese arquero decepcionado. A veces parece que erramos por mucho. En otras ocasiones nos acercamos más, pero a fin de cuentas, no damos en el blanco. Nos sentimos desanimados porque, aunque pusimos todo el empeño, no fue suficiente. Ahora sigamos pensando en el arquero. Abatido, porque de veras quería ganar el premio, se gira lentamente para marcharse. De pronto, el encargado del torneo lo llama, le da el trofeo y le dice: quiero dártelo porque me caes bien y porque he visto lo mucho que te has esforzado. El arquero está eufórico. Eufóricos. Así es como estarán quienes reciban de Dios el don de la vida eterna en perfección. A partir de entonces, todo lo que hagan será bueno, jamás volverán a errar el blanco. Se sentirán totalmente satisfechos. Entretanto, si conservamos ese punto de vista, nos sentiremos mejor con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Reconozca que las cosas llevan su tiempo. Es un hecho que todas las cosas llevan su tiempo. Pero, ¿ha notado lo complicado que resulta sentirse satisfecho cuando algo que anhelamos tarda más de lo esperado o cuando una situación desagradable dura más de lo que pensábamos? Con todo, hay quienes han sido capaces de mantener el gozo en tales circunstancias. Analicemos el ejemplo de Jesús. Antes de venir a la tierra, Jesús era un modelo de obediencia en el cielo. Ahora bien, fue aquí en la tierra donde aprendió la obediencia. ¿De qué modo? Por las cosas que sufrió. Hasta ese momento, él había visto el sufrimiento, pero jamás lo había experimentado en sí mismo. Ya como humano,
Afrontó un sinfín de situaciones difíciles, en especial desde el momento de su bautismo en el Jordán hasta su muerte en el Gólgota. No conocemos todos los detalles sobre cómo fue perfeccionado Jesús en este sentido, pero lo que sí sabemos es que el proceso le tomó tiempo. Hebreos 5, 8 y 9. Jesús tuvo éxito porque meditó en el gozo que fue puesto delante de él, la recompensa por ser fiel. Hebreos 12:2. Aún así, en ocasiones ofreció ruegos y también peticiones, con fuertes clamores y lágrimas. Hebreos 5:7. Es posible que a veces nosotros también oremos de esa forma. ¿Cómo ve Jehová tales ruegos? El mismo versículo nos muestra que Jehová escuchó favorablemente a Jesús, y eso mismo hará con nosotros. ¿Por qué? Porque conoce nuestras limitaciones y acude en nuestro auxilio. Todos tenemos un límite en cuanto a lo que podemos aguantar. En el país africano de Benín es común el refrán: el exceso de agua termina ahogando hasta las ranas. Jehová sabe, incluso mejor que nosotros mismos, cuándo estamos a punto de llegar al límite, y amorosamente nos da misericordia y bondad inmerecida para ayuda al tiempo apropiado. Hebreos 4:16. Esto fue lo que hizo por Jesús y lo que ha hecho por muchos otros. Veamos cómo se cumplió esto en el caso de Mónica. Mónica era una joven alegre, radiante y sin preocupaciones. En 1968, con poco más de 20 años, quedó consternada cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad que, por lo regular, provoca parálisis parcial. Su vida se alteró totalmente y tuvo que hacer cambios importantes en su ministerio de tiempo completo. Mónica se dio cuenta de que sería un proceso muy largo. 16 años después, ella comentó: «Mi enfermedad sigue siendo incurable, y muy bien pudiera ser que siguiera así hasta que el nuevo sistema de cosas de Dios haga nuevas todas las cosas». Ella confesó que no había sido fácil. Aunque mis amistades dicen que he conservado mi disposición risueña y me veo tan alegre como siempre, las más allegadas saben que a veces derramo un raudal de lágrimas. No obstante, ella explicó: «He aprendido a tener paciencia y a regocijarme ante la más leve señal de progreso. Mi relación personal con Jehová se ha fortalecido al ver lo impotente que es el hombre en su lucha contra las enfermedades. Solo Jehová puede traer curación completa». Con la ayuda de Jehová, Mónica ha mantenido el gozo y actualmente lleva más de 40 años en el servicio de tiempo completo. Hemos de admitir que circunstancias como las de Mónica no son fáciles. Pero podemos tener la seguridad de que nos sentiremos mejor si reconocemos que algunas cosas quizás se prolonguen más de lo que en un principio pensamos. Al igual que Mónica, usted puede estar seguro de que Jehová le ayudará al tiempo apropiado. En vez de compararse con otros, póngase metas razonables. Cada uno de nosotros es un ser único. No existen dos personas idénticas. Un refrán africano en el dialecto Gun expresa esta idea de forma sencilla: no todos los dedos son del mismo tamaño. Sería tonto comparar un dedo con otro. Sin duda, no deseamos que Jehová nos compare con otras personas, y Él jamás haría tal cosa. No obstante, los seres humanos tendemos a hacerlo, y eso puede arrebatarnos el gozo. Fíjese de qué forma tan clara ilustró Jesús este punto en Mateo 20, 1 a 16. Jesús habló de un amo que necesitaba jornaleros para su viña. Encontró varios obreros desempleados y los contrató muy de mañana, probablemente a las 6. Acordaron el salario acostumbrado, 1 denario por una jornada de 12 horas. Los hombres sin duda estaban contentos por haber conseguido trabajo y por recibir el pago acostumbrado. Más tarde, el amo contrató más cuadrillas, una a las 9, otra a las 12, otra a las 3, e incluso una a las 5 de la tarde. Estas no trabajarían el día completo, de modo que el amo acordó pagarles lo que fuera justo, y estuvieron de acuerdo. Al final del día, el amo mandó a su encargado que pagara a los hombres. Le ordenó que los llamara a todos y que los primeros en cobrar fueran los últimos que contrató. Aunque estos habían trabajado tan solo 1 hora, para sorpresa de todos, se les pagó el día completo. Nos imaginamos la acalorada discusión que se produjo. Quienes trabajaron las 12 horas completas pensaron que obtendrían más que los otros, pero se les dio la misma cantidad. ¿Cuál fue su reacción?
Al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el amo de casa y dijeron: «Estos últimos trabajaron una sola hora. No obstante, los hiciste iguales a nosotros que soportamos el peso del día y el calor ardiente». Sin embargo, el amo veía las cosas de manera diferente. Les señaló que habían recibido lo acordado, ni más ni menos. Al resto decidió pagarles el día completo, evidentemente más de lo que esperaban. Pero en realidad, nadie recibió menos de lo pactado. De hecho, a muchos se les dio más de lo que preveían. Por último, el amo les preguntó: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con mis propias cosas? Ahora imagine que el encargado hubiera pagado primero al grupo inicial y que estos se hubieran marchado de inmediato. Se habrían ido contentos y satisfechos. El conflicto se produjo cuando vieron que a los otros se les dio la misma cantidad por menos horas de trabajo. Esto hizo que se enojaran hasta el punto de murmurar del amo, la misma persona que en un principio mereció su gratitud por haberlos contratado. La parábola ilustra lo que sucede cuando hacemos comparaciones. Si usted medita en su relación personal con Jehová y valora las bendiciones que ha recibido, se sentirá satisfecho. No compare su situación con la de los demás. Si parece que Jehová ha decidido dar a otros algo extra, alégrese por ellos y con ellos. Ahora bien, Jehová espera algo de usted. ¿A qué nos referimos? Gálatas 6:4 dice: «Que cada uno pruebe lo que su propia obra es, y entonces tendrá causa para alborozarse respecto de sí mismo solo». En otras palabras, póngase metas que sean razonables en sus circunstancias. Trace sus objetivos de forma realista y procure alcanzarlos. Entonces, cuando los cumpla, tendrá causa para alborozarse y se sentirá satisfecho. Pronto recibiremos la recompensa. Las tres ideas que hemos examinado muestran que poner en práctica los principios bíblicos puede hacer que nos sintamos satisfechos, incluso en estos últimos días y pese a la imperfección. ¿Por qué no trata de encontrar principios como estos en su lectura diaria de la Biblia, ya sea que aparezcan escritos o estén implícitos en relatos o ilustraciones? Si siente que su satisfacción disminuye, trate de averiguar la verdadera causa y busque principios que pueda aplicar para corregir el problema. Por ejemplo, quizás desee repasar las páginas 110 y 111 del libro Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa, editado por los Testigos de Jehová. En ella se analiza el libro de Proverbios y se enumera una amplia selección de principios y consejos bajo 12 encabezamientos. El índice de las publicaciones Watchtower y la Watchtower Library en CD-ROM, editados por los Testigos de Jehová, son magníficas fuentes de información. Si las usa, llegará a ser un experto en hallar principios aplicables a distintas situaciones. Se acerca el día en que Jehová dará a los merecedores vida eterna en perfección en una tierra paradisiaca, donde sus vidas rebosarán de satisfacción. Fin del artículo. Sirvo con alegría a pesar de las enfermedades. La historia de Barnabas Speziotis. En 1990, a los 68 años de edad, quedé completamente paralizado. A pesar de ello, llevo 15 años sirviendo con alegría de evangelizador de tiempo completo en la isla de Chipre, que me ha dado las fuerzas necesarias para seguir activo en el servicio a Jehová pese a las enfermedades. Nací el 11 de octubre de 1922 en el seno de una familia de 9 hijos, 4 varones y 5 niñas. Vivíamos en el pueblo de Xilofagún, Chipre. Aunque mis padres disfrutaban de una buena posición económica, para criar a una familia tan numerosa debían trabajar mucho en el campo. Mi padre, Antonis, era un hombre estudioso e inquisitivo por naturaleza. Poco después de mi nacimiento, fue a visitar al maestro del pueblo y allí vio un tratado titulado El Púlpito del Pueblo, editado por los estudiantes de la Biblia, como se conocía entonces a los Testigos de Jehová. Comenzó a leerlo y enseguida le encantó lo que leyó. A raíz de aquello, mi padre y un amigo suyo llamado Andreas Christou fueron de los primeros isleños en relacionarse con los Testigos de Jehová. Crecimiento a pesar de la oposición. Con el tiempo, ambos obtuvieron más publicaciones de los Testigos de Jehová basadas en la Biblia. Pronto, mi padre y Andreas se sintieron impulsados a hablar a sus vecinos de las verdades bíblicas que estaban aprendiendo.
Su predicación provocó una intensa oposición por parte del clero ortodoxo griego y de otras personas que pensaban que los testigos de Jehová eran una mala influencia. Por otro lado, muchos lugareños no podían sino respetar a estos dos maestros de la Biblia. Mi padre era conocido por su carácter amable y generoso. Le gustaba ayudar a las familias pobres. A veces, ya bien entrada la noche, salía sigilosamente de casa para dejar trigo o pan en la puerta de esas familias. Su conducta cristiana desinteresada hizo que el mensaje de aquellos dos ministros fuera aún más atrayente. El resultado fue que una docena de personas se interesaron en el mensaje bíblico. Cuando su aprecio por la verdad creció, sintieron que debían reunirse en diversos hogares para estudiar la Biblia juntos. Nikos Madiakis, un evangelizador de tiempo completo de Grecia, llegó a Chipre alrededor de 1934 y se reunió con el grupo de Xilofagou. Con paciencia y determinación, el hermano Madiakis contribuyó a organizar el grupo y lo ayudó a entender mejor las Escrituras. Ellos formaron el núcleo de la primera congregación de los testigos de Jehová que hubo en Chipre. Como la obra cristiana seguía progresando y más gente aceptaba la verdad bíblica, los hermanos vieron necesario tener un sitio fijo donde celebrar las reuniones. George, mi hermano mayor y su esposa, Eleni, ofrecieron un cobertizo que usaban como granero, situado al lado de su casa. Hubo que repararlo hasta transformarlo en un lugar apropiado para celebrar las reuniones. Y así fue como los hermanos llegaron a ser propietarios del primer salón del reino de la isla. ¡Qué agradecidos estaban! ¿Y cómo estimuló aquello el crecimiento? Abrazo la verdad. En 1938, a los 16 años de edad, decidí ser carpintero. De modo que mi padre me envió a Nicosia, la capital de Chipre, y con mucha perspicacia hizo planes para que me quedara con Nikos Madiakis. Muchos isleños aún recuerdan a este fiel hermano por su celo y su hospitalidad. Durante aquellos primeros años, su evidente entusiasmo y su incuestionable valor eran cualidades indispensables para un cristiano en Chipre. El hermano Madiakis me ayudó mucho a profundizar mi conocimiento bíblico y a progresar espiritualmente. Mientras viví con él, asistí a todas las reuniones que se celebraban en su casa. Por primera vez sentí crecer mi amor por Jehová, de modo que me resolví a estrechar mi amistad con él. A los pocos meses, ya corría el año 1939. Le pregunté al hermano Madiakis si podía acompañarle en la predicación. Al cabo de un tiempo fui a visitar a mi familia. Estar con mi padre una temporada me convenció aún más de que había encontrado la verdad y el propósito de la vida. En septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Muchos jóvenes de mi edad se alistaron voluntariamente, pero en armonía con las normas bíblicas, yo permanecí neutral. Ese mismo año me dediqué a Jehová y en 1940 me bauticé. Fue entonces cuando, por primera vez, me sentí libre del temor al hombre. En 1948 me casé con Efprepía y fuimos bendecidos con 4 hijos. Enseguida nos dimos cuenta de que tendríamos que trabajar con afán si queríamos criarlos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Efesios 6:4. Centramos nuestras oraciones y esfuerzos en infundirles profundo amor a Jehová y respeto por sus leyes y principios. El artículo continúa en el lado B. La Atalaya, 1 de junio de 2006. Lado B. Los problemas de salud plantean dificultades. En 1964, a los 42 años de edad, comencé a notar que se me dormían la mano y la pierna derechas. Gradualmente, esa sensación se extendió al lado izquierdo. Me diagnosticaron atrofia muscular, una enfermedad incurable que con el tiempo provoca parálisis total. Quedé conmocionado. Todo pasó tan rápido. Me asaltaban sentimientos de rabia e indignación. Y me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No obstante, con el tiempo pude superar la sacudida inicial que me causó el diagnóstico. Entonces, la ansiedad y la incertidumbre se apoderaron de mí. Varias preguntas me daban vueltas en la cabeza. ¿Voy a quedarme paralítico?
¿Tendré que depender por completo de otros? ¿Cómo me las voy a arreglar? ¿Podré mantener a mi esposa y a nuestros 4 hijos? Realmente me estremecía solo de pensarlo. Ante tal encrucijada sentí más que nunca la necesidad de acudir a Jehová en oración y contarle, con total franqueza, todas mis preocupaciones e inquietudes. Oraba día y noche con lágrimas en los ojos, y enseguida me sentía consolado. Las tranquilizadoras palabras de Filipenses 4, 6 y 7 resultaron muy ciertas en mi caso. No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios, y la paz de Dios que supera a todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Enfrento la parálisis. Mi enfermedad siguió empeorando, y comprendí que debía adaptarme rápido a mis nuevas circunstancias. Puesto que ya no me podía dedicar a la carpintería, busqué un trabajo menos exigente que se ajustara a mi estado físico y me permitiera mantener a mi familia. Empecé vendiendo helados con una pequeña furgoneta hasta que, 6 años después, me vi confinado a una silla de ruedas y pasé a realizar actividades más sencillas. Desde 1990, mi salud se ha ido deteriorando hasta el punto de que me es imposible efectuar cualquier trabajo. Ahora dependo por completo de los demás, incluso para tareas que son triviales para alguien saludable. Necesito ayuda para acostarme, lavarme y vestirme. Para asistir a las reuniones me llevan en silla de ruedas hasta el auto y me suben a él. Al llegar al salón del reino, me levantan de nuevo, me ponen en la silla de ruedas y me llevan adentro. Durante las reuniones, tengo un calefactor eléctrico cerca que me mantiene los pies calientes. A pesar de la parálisis, asisto a las reuniones con bastante frecuencia porque sé que es ahí donde Jehová nos enseña. Estar con mis hermanos espirituales es un verdadero refugio y una fuente de apoyo y ánimo. Las constantes visitas de hermanos espiritualmente maduros han sido una gran ayuda para mí. No puedo menos que sentirme como David, quien dijo, «Mi copa está bien llena». Salmo 23:5. Mi querida esposa ha sido siempre una estupenda ayudante, y mis hijos también me han apoyado de muchas maneras. Ya llevan varios años atendiendo mis necesidades diarias. Cuidar de mí no es fácil, y con el tiempo resulta cada vez más complicado. Son verdaderos ejemplos de paciencia y abnegación, y le pido a Jehová que los siga bendiciendo. Otro maravilloso medio por el que Jehová fortalece a sus siervos es la oración. En respuesta a mis sinceras súplicas, Jehová me ha dado fuerzas para seguir en la fe todos estos años. Sobre todo cuando me siento desanimado, la oración me alivia y me ayuda a mantener el gozo. Comunicarme constantemente con Jehová me reanima y fortalece mi determinación de seguir adelante. No me cabe duda de que Jehová escucha las oraciones de sus siervos y les concede la paz interior que precisan. Pero en especial cobro fuerzas cuando pienso que Dios sanará a todos aquellos que hayan sido bendecidos con vida en el paraíso bajo el reinado de su Hijo, Jesucristo. En más de una ocasión he derramado lágrimas de felicidad al visualizar esa maravillosa esperanza. Sirvo de evangelizador de tiempo completo. En 1991, tras analizar mi situación, me di cuenta de que para no caer en la autocompasión lo mejor era estar ocupado en dar a conocer las valiosas buenas nuevas del reino. Por tanto, ese mismo año emprendí el ministerio de tiempo completo. Puesto que estoy impedido, la mayor parte de mi predicación es por carta. Sin embargo, escribir no es fácil para mí, requiere mucho empeño. Me resulta difícil sostener el lápiz con fuerza, ya que la atrofia muscular me ha afectado las manos. Con todo, la perseverancia y la oración han hecho posible que lleve más de 15 años dando testimonio de esta forma. También predico por teléfono. Nunca dejo pasar la oportunidad de hablar sobre la esperanza del nuevo mundo y del paraíso terrestre a los familiares, amigos y vecinos que me visitan. Gracias a ello he tenido muchas experiencias animadoras. Me sentí muy feliz cuando uno de mis nietos, que estudió la Biblia conmigo hace 12 años, progresó en sentido espiritual y demostró su aprecio por la verdad bíblica. Movido por su conciencia educada por la Biblia, ha permanecido firme y leal en la cuestión de la neutralidad cristiana,
Me pongo muy contento cuando las personas a las que escribo me responden para solicitar más información sobre la Biblia o, a veces, para pedirme alguna publicación. En cierta ocasión, una señora me telefoneó para darme las gracias por la carta tan animadora que le había enviado a su esposo. Las ideas que contenía le parecieron muy interesantes, lo que llevó a muchas conversaciones sobre la Biblia con ella y su esposo en mi hogar. Un brillante porvenir. Con el transcurso de los años he visto crecer el número de proclamadores del reino en esta parte del mundo. El pequeño salón del reino junto a la casa de mi hermano George se ha ampliado y renovado en varias ocasiones. Es un hermoso lugar de adoración en el que se reúnen 2 congregaciones de los testigos de Jehová. Mi padre murió en 1943, a los 52 años de edad, dejando tras de sí un preciado legado espiritual. 8 de sus hijos abrazaron la verdad y siguen sirviendo a Jehová. En el pueblo de Chilufagú, donde él nació, y sus alrededores hay 3 congregaciones, con un total de 230 publicadores del reino. Ver resultados tan positivos ha sido para mí una fuente de mucho gozo. Hoy, a mis 83 años, puedo repetir con plena confianza estas palabras del salmista. Los mismos leoncillos crinados han tenido poco a la mano y han padecido hambre, pero en cuanto a los que buscan a Jehová, no les faltará ninguna cosa buena. Salmo 34:10. Espero con anhelo el día en que se cumplirá la profecía registrada en Isaías 35:6. En aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace el siervo. Hasta que ese momento llegue, estoy decidido a seguir sirviendo a Jehová con alegría a pesar de las enfermedades. Fin del artículo. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 3 al 9 de julio. Jehová anuncia desde el principio el final. Texto temático. Aquel que declara desde el principio el final y desde hace mucho las cosas que no se han hecho. Isaías 46:10. Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿por qué son extraordinarios los sucesos relacionados con la caída de Babilonia y qué revela este hecho acerca de Jehová? En plena noche, los soldados enemigos avanzan con sigilo por el lecho del Éufrates hacia su objetivo, la poderosa ciudad de Babilonia. Al llegar a la entrada, una insólita escena se ofrece ante su vista. Las descomunales puertas de la muralla se han quedado abiertas. Saliendo del lecho del río, penetran en la ciudad y la toman en un abrir y cerrar de ojos. Ciro, el jefe del ejército, asume rápidamente el control de los territorios conquistados y más adelante emite un decreto por el que libera a los israelitas cautivos. Millares de exiliados vuelven a su país para restaurar la adoración de Jehová en Jerusalén. Estos hechos, que tuvieron lugar entre los años 539 y 537 antes de nuestra era, están confirmados por la historia, pero lo más sorprendente es que ya se habían anunciado 2 siglos antes de que ocurrieran. En efecto, Jehová inspiró al profeta Isaías para que describiera la caída de Babilonia con mucho tiempo de anticipación. No solo reveló las circunstancias en las que se produciría su caída, sino también el nombre del conquistador. Dirigiéndose a los israelitas, que eran sus testigos de entonces, Jehová dijo: acuérdense de las primeras cosas de mucho tiempo atrás, que yo soy el divino y no hay otro Dios, ni nadie semejante a mí, aquel que declara desde el principio el final, y desde hace mucho las cosas que no se han hecho. Isaías 46, 9 y 10a. Jehová es en verdad un Dios que puede conocer lo que ha de venir. Párrafo 3 pregunta: ¿las respuestas a qué preguntas analizaremos? ¿Cuánto conoce Dios del futuro? ¿Sabe Él de antemano lo que cada uno de nosotros hará? ¿Están predestinadas nuestras vidas? Este artículo y el siguiente analizarán las respuestas que da la Biblia a estas y otras preguntas. Jehová, Dios de profecías. Párrafo 4 pregunta: ¿de quién provienen las profecías registradas en la Biblia? Como Jehová conoce el porvenir, inspiró a siervos suyos en tiempos bíblicos para que pusieran por escrito muchas profecías y así supiéramos de antemano lo que se propone hacer. Las primeras cosas, miren, han llegado, pero nuevas cosas anuncio, dice Jehová. Antes que empiecen a brotar, hago que ustedes las oigan. Isaías 42:9.
¡Qué favorecido es el pueblo de Dios! Párrafo 5 pregunta: ¿qué obligación conlleva conocer de antemano lo que Jehová hará? El profeta Amós nos asegura: el Señor soberano Jehová no hará ni una cosa a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. Conocer de antemano lo que Dios haría conllevaba una obligación. Fijémonos en la impactante imagen que Amós añade: hay un león que ha rugido, ¿quién no tendrá miedo? Cuando el león ruge, provoca una reacción inmediata en los hombres y las bestias. Del mismo modo, cuando Jehová habla, los profetas se sienten impulsados a transmitir con presteza sus declaraciones, como sucedió con Amós. El Señor soberano Jehová mismo ha hablado. ¿Quién no profetizará? Amós 3, 7 y 8. La palabra de Jehová tiene éxito seguro. Párrafo 6 pregunta: ¿cómo se realizó el consejo de Jehová en cuanto a la caída de Babilonia? Jehová declaró por medio del profeta Isaías: mi propio consejo subsistirá, y todo lo que es mi deleite haré. Isaías 46, 10b. El consejo de Dios, es decir, lo que se proponía hacerle a Babilonia, exigía llamar desde Persia a Ciro para que la conquistara y provocara su caída. Jehová anunció con mucha antelación dicho propósito y, como hemos visto, este se realizó infaliblemente en el año 539 antes de nuestra era. Párrafo 7 pregunta: ¿por qué podemos tener confianza en que la palabra de Jehová siempre se cumple? Unos 4 siglos antes de que Ciro capturara Babilonia, el rey Jehoshafat de Judá se enfrentó a los ejércitos aliados de Amón y Moab. Con plena confianza, el rey oró: oh Jehová, el Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú Dios en los cielos, y no estás dominando sobre todos los reinos de las naciones, y no están en tu mano poder y potencia, sin que haya quien se mantenga firme contra ti? Segundo de las Crónicas 26. Isaías se expresó con la misma seguridad al decir: Jehová de los ejércitos mismo ha aconsejado, ¿y quién puede desbaratarlo? Y su mano es la que está extendida, ¿y quién puede volverla atrás? Isaías 14:27. Posteriormente, cuando el rey babilonio Nabucodonosor recobró la razón tras un período de locura, confesó con humildad: no existe nadie que pueda detener la mano de Dios o que pueda decirle: ¿qué has estado haciendo? Daniel 4:35. En efecto, Jehová asegura a su pueblo: así resultará ser mi palabra, no volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado, y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Isaías 55:11. Podemos tener absoluta confianza en que la palabra de Jehová siempre se cumple. El propósito de Dios es infalible. El propósito eterno de Dios. Párrafo 8 pregunta: ¿qué es el propósito eterno de Dios? En su carta a los cristianos efesios, el apóstol Pablo mencionó que Dios tiene un propósito eterno. No se trata simplemente de un plan de acción, como si Dios necesitara planificar la ejecución de sus obras. Más bien, se relaciona con su determinación de cumplir lo que se propuso desde un principio para el hombre y la tierra. Para comprender mejor lo infalible que es el propósito divino, analicemos la primera profecía que se registra en la Biblia. Párrafo 9 pregunta: ¿qué relación guarda Génesis 3:15 con el propósito de Dios? La promesa recogida en Génesis 3:15 indica que inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Jehová determinó que su mujer simbólica produjera una descendencia, un hijo. También previó el desenlace de la enemistad que habría entre su mujer y Satanás, así como entre sus respectivas descendencias. Aunque Jehová dejaría que la descendencia de su mujer fuera magullada en el talón, a su debido tiempo la descendencia le aplastaría la cabeza a la serpiente, Satanás. Entretanto, el propósito divino seguiría avanzando seguro a través del linaje que Dios elegiría hasta llegar a Jesús, el Mesías prometido. Lo que Jehová predetermina. Párrafo 10 pregunta: ¿predeterminó Jehová desde un principio que Adán y Eva pecaran? Explique su respuesta. Hablando del papel de Jesús en el propósito divino, el apóstol Pedro escribió que Jesús fue preconocido antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado al fin de los tiempos por causa de ustedes.
Primera de Pedro 1:20. ¿Predeterminó Jehová desde un principio que Adán y Eva pecaran y que la humanidad necesitara el sacrificio redentor de Jesucristo? No. La palabra fundación corresponde a un término griego que significa literalmente lanzamiento hacia abajo de simiente. ¿Hubo algún lanzamiento hacia abajo de simiente? Es decir, ¿engendraron hijos Adán y Eva antes de pecar? No, pues no fue sino hasta después de su desobediencia que tuvieron familia. Por lo tanto, después de que Adán y Eva se rebelaron, pero antes de que engendraran hijos, Jehová predeterminó la venida de la descendencia. Con la muerte y resurrección de Jesús, Dios proporcionó amorosamente el rescate, mediante el cual se eliminarán tanto el pecado heredado como las obras del diablo. Párrafo 11 pregunta: ¿qué predeterminó Jehová conforme a su propósito? Hubo algo más que Dios predeterminó conforme a su propósito. Así lo indicó Pablo cuando escribió en su carta a los Efesios que Dios iba a reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Entonces, aludiendo a las cosas en los cielos, las personas escogidas para ser herederas con Cristo, aclaró: fuimos predeterminados según el propósito de aquel que opera todas las cosas conforme a la manera como su voluntad aconseja. Efesios 1:10 y 11. Efectivamente, Jehová dispuso por anticipado que un número fijo de seres humanos formara una parte secundaria de la descendencia de su mujer y participara con Cristo en aplicar a la humanidad los beneficios del rescate. El apóstol Pedro los llama una nación santa. Primera de Pedro 2:9. Y el apóstol Juan fue favorecido con una visión en la que oyó el número de los que serían coherederos con Cristo, 144,000. Junto a su Rey, Cristo, desempeñan su oficio para la alabanza de la gloria de Dios. Efesios 1:12 a 14. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo sabemos que Jehová no ha predestinado a cada miembro de los 144,000? El hecho de que Dios predeterminara el conjunto de los 144,000 no significa que predestinó a cada individuo que desempeñaría fielmente esa función. De hecho, los consejos de las escrituras griegas cristianas tenían como objetivo principal guiar y fortalecer a los ungidos para que se mantuvieran leales y dignos del llamamiento celestial. Jehová sabe de antemano que habrá 144,000 personas a las que utilizará para cumplir su propósito. ¿Quiénes serán específicamente? Eso depende de lo que opten por hacer con su vida quienes sean invitados. Una decisión que cada uno de ellos debe tomar personalmente. Lo que Jehová conoce de antemano. Párrafos 13 y 14 pregunta: ¿con qué armoniza el modo como Jehová ejerce su presciencia y por qué razón? Puesto que Jehová es un Dios de profecías y tiene un propósito, ¿cómo ejerce su presciencia o capacidad para conocer el futuro? En primer lugar, tenemos la garantía de que todos los caminos de Dios son veraces, justos y amorosos. Al escribir a los cristianos hebreos del siglo I, el apóstol Pablo confirmó que el juramento y la promesa de Dios constituyen dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, 17 y 18. En su carta al discípulo Tito volvió a expresar esta idea al decir que Dios no puede mentir. Tito 1:2. Además, aunque Jehová todo lo puede, nunca actúa injustamente. Moisés lo describió como un Dios de fidelidad con quien no hay injusticia, justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4. Todo cuanto Él hace armoniza con su maravillosa personalidad. Sus actos evidencian la perfecta armonía que existe entre sus principales atributos, que son el amor, la sabiduría, la justicia y el poder. Párrafos 15 y 16 pregunta: ¿qué opciones le dio Jehová a Adán en el jardín de Edén? Veamos de qué manera se relacionan dichos atributos con lo que ocurrió en el jardín de Edén. Como un padre amoroso, Jehová proporcionó todo lo que los seres humanos necesitaban. Facultó a Adán con la capacidad de pensar, razonar y llegar a conclusiones. A diferencia de los animales, que actúan mayormente por instinto, Adán podía elegir. Así pues, cuando Dios contempló desde su trono celestial todo lo que había hecho, vio que era muy bueno. Génesis 1:26 a 31. Cuando Jehová mandó a Adán que no comiera del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo,
Le dio instrucciones claras para que supiera qué hacer. Le dijo que podría comer de todo árbol del jardín menos de uno, y le advirtió de los desastrosos resultados de la desobediencia. Génesis 2, 16 y 17. Jehová le explicó a Adán las consecuencias que se derivarían de sus actos. ¿Qué haría, pues, el primer hombre? Párrafo 17 pregunta: ¿por qué podemos decir que Jehová ejerce su presciencia a voluntad? Según parece, Jehová optó por no preconocer lo que Adán y Eva harían, aunque podía hacerlo. Así pues, no es cuestión de si Jehová puede conocer el futuro, sino de si opta por ello. Además, no sería lógico pensar que Jehová, que es un Dios de amor, predeterminó cruelmente aquella rebelión, con todas sus trágicas consecuencias. Como vemos, Jehová ejerce su presciencia a voluntad. Párrafo 18 pregunta: ¿por qué no significa que Jehová sea imperfecto el hecho de que ejerza su presciencia a voluntad? ¿Significa el hecho de que Jehová ejerza su presciencia a voluntad que tiene alguna deficiencia o imperfección? Ni mucho menos. Moisés llamó a Jehová la roca y añadió: perfecta es su actividad. Dios no tiene la culpa de las consecuencias que ha acarreado el pecado del hombre. Las calamidades que todos experimentamos proceden de aquel impío acto de desobediencia. El apóstol Pablo lo explicó claramente al decir que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Deuteronomio 32, 4 y 5. Romanos 5, 12. Párrafo 19 pregunta: ¿qué preguntas analizaremos en el siguiente artículo? Hasta aquí hemos visto que con Jehová no hay injusticia. Más bien, su poder, sus cualidades morales y sus normas contribuyen a que su propósito se realice. Como el Dios de profecías, Jehová declara desde el principio el final y desde hace mucho las cosas que no se han hecho. Isaías 46, 9 y 10. También hemos visto que ejerce su presciencia de manera selectiva. ¿Dónde entonces encajamos nosotros? ¿Cómo sabemos si nuestras decisiones están de acuerdo con el amoroso propósito de Dios? ¿Y cuáles son los beneficios de actuar en armonía con la voluntad divina? El siguiente artículo se centrará en estas preguntas. Fin del artículo. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 10 al 16 de julio. Escoge la vida a fin de que te mantengas vivo. Texto temático. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la invocación de mal, y tienes que escoger la vida a fin de que te mantengas vivo. Deuteronomio 30, 19. Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿en qué sentido fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Esta expresión divina aparece en el primer capítulo de la Biblia. Así pues, según narra Génesis 1, 26 y 27, Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. De ahí que el primer hombre fuera distinto de todas las demás criaturas terrestres. Al igual que su creador, tenía la capacidad de razonar y demostrar amor, justicia, sabiduría y poder. También poseía la facultad de la conciencia, lo que le permitiría tomar decisiones que lo beneficiaran a él y que agradaran a su Padre Celestial. En resumen, Adán tenía libre albedrío. Al observar Jehová cómo estaba hecho su hijo terrestre, juzgó su obra como muy buena. Como hijos de Adán, nosotros también estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Tenemos, de verdad, libertad de elección? Sí, así es. Aunque Jehová posee la facultad de conocer el porvenir, no predetermina cada uno de nuestros actos ni nuestro destino. Nunca permite que la predestinación gobierne la vida de sus hijos terrestres. Para comprender la importancia que tiene el libre albedrío al tomar buenas decisiones, estudiemos primero una lección extraída de la historia del pueblo de Israel. Libertad de elección en Israel. Párrafo 3 pregunta: ¿cuál era el primero de los 10 mandamientos y qué optaron por hacer los israelitas fieles? Yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, dijo Jehová a los israelitas. Deuteronomio 5:6. La nación no tenía motivos para dudar de estas palabras, pues en el año 1513 antes de nuestra era,
había sido liberada milagrosamente del cautiverio en Egipto. El primero de los 10 mandamientos que Jehová entregó mediante Moisés, su portavoz, era: «No debes tener otros dioses contra mi rostro». Éxodo 20, 1 y 3. En aquella ocasión la nación de Israel optó por obedecer, rindiendo de buena gana devoción exclusiva a Jehová. Párrafo 4, pregunta A. ¿Qué alternativa puso Moisés ante Israel? Pregunta B. ¿Qué alternativa tenemos nosotros? 40 años más tarde, Moisés le recordó enérgicamente a una nueva generación de israelitas la alternativa que tenía ante sí, diciendo: «De veras tomo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes hoy, de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la invocación de mal, y tienes que escoger la vida a fin de que te mantengas vivo, tú y tu prole». Deuteronomio 30, 19. Nosotros tenemos la misma libertad. Sí, podemos escoger entre servir fielmente a Jehová y vivir para siempre, o desobedecerle y sufrir las consecuencias. Veamos 2 ejemplos de personas que hicieron elecciones opuestas. Párrafos 5 y 6 pregunta: ¿qué elección hizo Josué y qué resultados produjo? En 1473 antes de nuestra era, Josué introdujo a los israelitas en la tierra prometida. Antes de morir, dirigió al pueblo esta enérgica exhortación: «Ahora, si es malo a sus ojos servir a Jehová, escójanse hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están morando». Y añadió: «En cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová». Josué 24:15. Años antes, Jehová había instado a Josué a que fuera valeroso y fuerte, y a que no se desviara de su ley. De hecho, si leía día y noche en voz baja el libro de la ley, tendría éxito en su camino. Y así fue. La elección acertada que hizo Josué produjo buenos resultados. Como él mismo dijo, ninguna promesa de toda la buena promesa que Jehová había hecho a la casa de Israel falló. Todo se realizó. Párrafo 7 pregunta: en tiempo de Isaías, ¿qué optaron por hacer algunos israelitas y con qué resultado para ellos? Por otro lado, analicemos la situación de los israelitas 7 siglos después. Para entonces, muchos de ellos habían adoptado costumbres paganas, como, por ejemplo, reunirse el último día del año alrededor de una mesa con alimentos espléndidos y vino dulce. No era una simple reunión familiar, sino una ceremonia religiosa en honor de 2 divinidades paganas. El profeta Isaías les recordó qué opinaba Dios de tal infidelidad. Ustedes son los que dejan a Jehová, los que olvidan mi santa montaña, los que arreglan una mesa para el Dios de la buena suerte y los que llenan vino mezclado para el Dios del destino. Creían que la cosecha anual no dependía de contar con la bendición de Jehová, sino de aplacar al Dios de la buena suerte y al Dios del destino. En realidad, al rebelarse a sabiendas, estaban firmando su propia sentencia. Yo ciertamente los destinaré a la espada, les anunció Jehová, y todos ustedes se encorvarán para ser degollados, por razón de que llamé, pero no respondieron, hablé, pero no escucharon, y siguieron haciendo lo que era malo a mis ojos, y escogieron la cosa en que no tuve deleite. Isaías 65, 11 y 12. Por haber hecho una elección tan mala, se acarrearon la destrucción, y los dioses del destino y de la buena suerte no pudieron hacer nada para evitarlo. Escojamos bien. Párrafo 8 pregunta: según Deuteronomio 30:20, ¿qué requisitos hay que cumplir para escoger bien? Cuando Moisés animó a los israelitas a escoger la vida, indicó 3 requisitos que debían cumplir: amar a Jehová su Dios, escuchar su voz y adherirse a él. Analicémoslos uno por uno para que nosotros también sepamos escoger bien. Párrafo 9 pregunta: ¿cómo podemos demostrarle a Jehová que lo amamos? Amar a Jehová nuestro Dios. Elegimos servir a Jehová porque lo amamos. Puesto que hemos aprendido las lecciones amonestadoras del tiempo de Israel, resistimos toda tentación a cometer inmoralidad y evitamos los estilos de vida que pueden hacernos caer en la trampa del materialismo. Nos apegamos a Jehová y observamos sus normas. Antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, Moisés los exhortó: miren,
Les he enseñado disposiciones reglamentarias y decisiones judiciales, tal como Jehová mi Dios me ha mandado, para que ustedes obren de esa manera en medio de la tierra a la cual van, para tomar posesión de ella. Y tienen que guardarlas y ponerlas por obra, porque esto es sabiduría de parte de ustedes y entendimiento de parte de ustedes ante los ojos de los pueblos, que oirán acerca de todas estas disposiciones reglamentarias. Deuteronomio 4, 5 y 6. Ahora es el momento de demostrarle a Jehová nuestro amor, poniendo su voluntad en primer lugar en nuestra vida. Si así lo hacemos, no nos quepa duda de que Él nos bendecirá. Párrafos 10 al 12 pregunta: ¿qué lecciones aprendemos de lo que pasó en los días de Noé? Escuchemos la voz de Dios. Noé fue un predicador de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Antes del diluvio, prácticamente todas las personas estaban distraídas con sus quehaceres y no hicieron caso de las advertencias de Noé. ¿Con qué consecuencias? Vino el diluvio y los barrió a todos. Jesús asemejó nuestro tiempo, cuando tiene lugar la presencia del Hijo del Hombre, a los días de Noé. Lo que pasó en aquel entonces constituye una seria advertencia para los que hoy optan por desoír el mensaje de Dios. Mateo 24:39. Quienes se burlan de las advertencias que Dios hace mediante sus siervos modernos, deberían pensar en las consecuencias que les traerá su actitud. Refiriéndose a tales hombres, el apóstol Pedro escribió: conforme al deseo de ellos, este hecho se les escapa, que hubo cielos desde lo antiguo y una tierra mantenida compactamente fuera de agua y en medio de agua por la palabra de Dios. Y por aquellos medios el mundo de aquel tiempo sufrió destrucción, cuando fue anegado en agua. Pero por la misma palabra los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para fuego y están en reserva para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3, 3 a 7. Compare la actitud de estos burlones con la de Noé y su casa. Por fe Noé, habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, mostró temor piadoso y construyó un arca. Su familia se salvó por haber prestado oído a la advertencia divina. Hebreos 11:7. Nosotros, de igual modo, debemos estar prestos a oír el mensaje de Dios y obedecerlo. Párrafos 13 y 14, pregunta A. ¿Por qué es tan importante adherirnos a Jehová? Pregunta B. ¿Cómo dejamos que Jehová, nuestro alfarero, nos moldee? Adhirámonos a Jehová. Para escoger la vida a fin de mantenernos vivos, no solo tenemos que amar y escuchar a Jehová, sino también adherirnos a Él, es decir, persistir en hacer su voluntad. Mediante el aguante de parte de ustedes adquirirán sus almas, señaló Jesús. Lucas 21:19. En realidad, la elección que hagamos revelará qué hay en nuestro corazón. Feliz es el hombre que siente pavor constantemente, pero el que endurece su corazón caerá en la calamidad. Dice Proverbios 28:14. Así le sucedió al antiguo faraón egipcio. Con cada una de las 10 plagas que azotaron Egipto, endureció su corazón en vez de mostrarse temeroso de Dios. La reacción de este orgulloso rey no se debió a que Jehová lo empujara a desobedecer. Al contrario, Él le dio libertad de elección. Pero, independientemente de la respuesta del faraón, Jehová llevó a cabo lo que se proponía hacer. Pablo explicó así el punto de vista de Jehová con respecto al monarca egipcio. Para esto mismo te he dejado permanecer, para que con respecto a ti muestre mi poder y para que mi nombre sea declarado por toda la tierra. Romanos 9:17. Siglos después de que Israel fue liberado del control faraónico, el profeta Isaías exclamó: «Oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero, y todos somos la obra de tu mano». Isaías 64:8. Cuando estudiamos su palabra y aplicamos lo que aprendemos, dejamos que Jehová nos moldee, y de ese modo nos vamos vistiendo de la nueva personalidad. Como somos más humildes y maleables, se nos hace más fácil adherirnos lealmente a Jehová, pues nos motiva el sincero deseo de complacerlo. Tienes que darlas a conocer. Párrafo 15 pregunta: según Deuteronomio 4:9, ¿qué 2 deberes le recordó Moisés a Israel? Moisés dirigió las siguientes palabras a todo Israel cuando éste estaba listo para entrar en la tierra prometida. Solo que, cuídate y cuida bien tu alma,
para que no olvides las cosas que tus ojos han visto y para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y tienes que darlas a conocer a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio 4:9. Para contar con la bendición de Jehová y prosperar en la tierra que estaba a punto de heredar, el pueblo tenía que cumplir 2 deberes para con Jehová su Dios: no olvidarse de las cosas maravillosas que él había hecho ante sus ojos y enseñarlas a las generaciones futuras. Hoy día, como siervos de Dios que somos, tenemos que hacer lo mismo si queremos escoger la vida a fin de mantenernos vivos. ¿Qué cosas ha hecho Jehová por nosotros ante nuestros propios ojos? Párrafos 16 y 17, pregunta A. ¿Qué logros en la predicación del reino han cosechado los misioneros graduados de Galaad? Pregunta B. ¿Qué ejemplos de celo constante conoce usted? Nos emociona mucho ver cómo Jehová ha bendecido nuestra obra de predicar y hacer discípulos. Desde la fundación de la Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower en 1943, los misioneros han encabezado la labor de hacer discípulos en muchos países. Hasta el día de hoy, y pese a su edad avanzada y a las limitaciones físicas que algunos padecen, los primeros graduados conservan el celo por la predicación del reino. Un excelente ejemplo es el de Mary Olson, quien se graduó en 1944 y ha sido misionera en varios países, primero en Uruguay, luego en Colombia y ahora en Puerto Rico. A pesar de las dolencias propias de la edad, sigue predicando con entusiasmo. Su dominio del español le permite participar todas las semanas en el Ministerio del Campo con los publicadores de su congregación. Nancy Porter, quien se graduó en 1947, aún sirve en las Bahamas. Esta misionera viuda se mantiene ocupada en la predicación. Un motivo especial de gozo ha sido enseñar la verdad bíblica a la gente, gracias a lo cual tengo un programa espiritual ordenado que ha dado estabilidad y cohesión a mi vida. Relata en su biografía, feliz y agradecida pese a una desgarradora pérdida, publicada en la Atalaya del 1 de junio de 2001, páginas 23 a 27. Cuando la hermana Porter y otros fieles siervos de Jehová miran al pasado, no olvidan lo que su Dios ha hecho. ¿Y nosotros? ¿Sentimos gratitud por la forma en que Jehová ha bendecido la predicación del reino en nuestra localidad? Párrafo 18 pregunta: ¿qué podemos aprender de las biografías de los misioneros? Nos regocija ver los logros que estos hermanos de experiencia han cosechado y siguen cosechando. Las biografías de estos fieles siervos nos infunden ánimo, pues ver lo que Jehová ha hecho por ellos nos reafirma en nuestra decisión de servirle. ¿Lee usted regularmente estos emocionantes relatos publicados en la Atalaya y reflexiona sobre ellos? Párrafo 19 pregunta: ¿cómo pueden los padres hacer buen uso de las biografías relatadas en la Atalaya? Moisés exhortó a los israelitas a que no olvidaran todas las cosas que Jehová había hecho por ellos y que no las apartaran de su corazón durante los días de su vida. Pero añadió algo más: tienes que darlas a conocer a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio 4:9. Las historias de la vida real tienen un encanto especial. Suministran a los jóvenes buenos modelos que imitar, que tanta falta les hacen en ese periodo de su vida. Las hermanas solteras pueden aprender valiosas lecciones del fiel ejemplo de hermanas mayores cuyas biografías se publican en esta revista. Las experiencias de fieles misioneros de Galaad también pueden impulsar a hermanos y hermanas por igual a servir en un territorio de habla extranjera dentro de su propio país, lo que les ofrece nuevas oportunidades de ocuparse en predicar las buenas nuevas. ¿Y ustedes, padres, por qué no se valen de estas y muchas otras experiencias para inculcar en sus hijos el deseo de ser siervos de tiempo completo? Párrafo 20 pregunta: ¿cómo escogemos la vida? En suma, ¿cómo escogemos la vida? Lo hacemos al emplear el maravilloso don de libre albedrío para mostrarle a Jehová que lo amamos y al esforzarnos de continuo por rendir al máximo en su servicio, mientras Él nos conceda ese privilegio, porque, como afirmó Moisés, Él es nuestra vida y la longitud de nuestros días. Fin del artículo. Preguntas de los lectores. ¿Por qué bajo la ley mosaica se consideraba que ciertas funciones sexuales naturales hacían inmunda a la persona? Dios creó el sexo tanto para la reproducción de la raza humana como para el disfrute de las parejas casadas. No obstante, en los capítulos 12 a 15 de Levítico encontramos leyes detalladas respecto a la inmundicia atribuible a las emisiones de semen
la menstruación y el parto. Dichas leyes que se dieron al antiguo Israel fomentaban un estilo de vida saludable y defendían valores morales elevados. Además, enfatizaban la santidad de la sangre y la necesidad de expiar los pecados. Los requisitos de la ley mosaica respecto a las funciones sexuales mejoraron, entre otras cosas, la salud general de la comunidad israelita. El libro The Bible and Modern Medicine afirma: la observancia del periodo prescrito de abstinencia durante el ciclo menstrual resultó una eficaz medida preventiva contra ciertas enfermedades sexuales y una verdadera barrera contra la formación y desarrollo de tumores cervicales malignos. Aquellas leyes protegieron al pueblo de Dios de enfermedades que desconocían o que entonces no podían detectarse. Los buenos hábitos de higiene sexual incrementaron la fertilidad de una nación que Dios había bendecido con la promesa de aumento y prosperidad. La obediencia a tales disposiciones también contribuía a la salud emocional del pueblo de Jehová, pues los cónyuges aprendían a controlar la pasión sexual. No obstante, la cuestión fundamental en los tipos de inmundicia relacionados con las funciones sexuales era el flujo o pérdida de sangre. Las leyes de Jehová respecto a la sangre grababan en la mente de los israelitas no solo la santidad de ésta, sino también el lugar especial que ocupaba en la adoración de Jehová, a saber, en los sacrificios y en la expiación de pecados. Por lo tanto, los requisitos detallados de la ley a este respecto se hallan estrechamente relacionados con la imperfección humana. Los israelitas sabían que Adán y Eva, tras su pecado, no pudieron tener hijos perfectos. Todos sus descendientes sufren los efectos del pecado heredado, que son la imperfección y la muerte. Por ello, a pesar de que los órganos reproductores fueron diseñados para transmitir vida humana perfecta dentro del matrimonio, los padres solo pueden transmitir imperfección y pecado. Por consiguiente, los requisitos de purificación de la ley sirvieron para recordar a los israelitas no solo su condición pecaminosa hereditaria, sino también la necesidad de un sacrificio de rescate para expiar los pecados y recuperar la perfección humana. Es obvio que los sacrificios animales que ofrecían no lograron dicho objetivo. El propósito de la ley mosaica fue conducirlos a Cristo y ayudarlos a comprender que solo era posible lograr el verdadero perdón mediante el sacrificio humano perfecto de Jesús, que abrió el camino a la vida eterna para los fieles. Fin del artículo. El adorno de la Galilea. A tan solo 6,5 kilómetros al noroeste de Nazaret, donde creció Jesús, existió una ciudad que no se menciona en los evangelios. No obstante, Flavio Josefo, destacado historiador judío del siglo I, la llamó el adorno de la Galilea. Se trata de Séforis. ¿Qué sabemos de ella? Tras la muerte de Herodes el Grande, posiblemente en el año 1 antes de nuestra era, sus habitantes se rebelaron contra Roma y, como consecuencia, la ciudad fue destruida. Cuando Antipas, hijo de Herodes, heredó Galilea y Perea, decidió edificar su nueva capital sobre las ruinas de Séforis. Aunque de población mayormente judía, la ciudad fue reconstruida siguiendo el estilo arquitectónico grecorromano. Según el profesor Richard E. Beatty, Séforis fue el centro neurálgico del sistema gubernamental de Galilea y Perea, hasta que en el año 21 de nuestra era, Antipas construyó Tiberíades, que se convirtió en la capital. Para aquel entonces, Jesús vivía en las cercanías de Séforis. Según el profesor James Strange, quien ha llevado a cabo excavaciones en Séforis, la ciudad contaba con archivos, una tesorería, un arsenal, bancos, edificios públicos y mercados donde se vendían desde alimentos variados hasta objetos de cerámica, cristal y metal e incluso joyas. Había tejedores, vendedores de ropa y tiendas donde comprar cestas, muebles, perfumes y cosas por el estilo. Se cree que en aquel tiempo tenía entre 8,000 y 12,000 habitantes. ¿Visitó Jesús alguna vez esta bulliciosa metrópolis situada a 1 hora a pie desde Nazaret? Los evangelios no dicen nada al respecto. Sin embargo, The Anchor Bible Dictionary comenta que una ruta lógica entre Nazaret y Caná de Galilea pasaba por Séforis. Desde Nazaret se ve la colina en la que se fundó la ciudad, a casi 120 metros por encima del nivel del valle. Algunos creen que cuando Jesús puso la comparación de la ciudad que no puede esconderse cuando está situada sobre una montaña, quizás tenía en mente esta población. Mateo 5:14.
Después de la caída de Jerusalén en el año 70, Séforis llegó a ser la principal ciudad judía de Galilea y, más tarde, sede del Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío. Durante un tiempo floreció como centro intelectual judío. Fin del artículo. ¿Aceptaría usted una visita? Aún en este mundo turbulento, el conocimiento bíblico exacto acerca de Dios, su reino y su maravilloso propósito para la humanidad puede hacerle feliz. Si desea más información o recibir en su hogar clases bíblicas gratuitas, póngase en contacto con los testigos de Jehová de su localidad. Escriba a la dirección apropiada de las que aparecen en la página 2 de la edición impresa o consulte nuestra página de internet www.watchtower.org. Fin de la revista.